Se plantó esto. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal me escucha? Buen día, buen día. Hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes, profesor. Buenos días, Gustavo. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal me escucha? ¿Bien? Se escucha bien, profesor. Ya, gracias, muy amable. Esperamos ahí un ratito. A ver, estamos pues aquí con la asignatura de Informática Contable 2. Y hoy con este tema ya de tablas. ¿Qué tablas vamos a ir viendo nosotros? Primero, allí a nivel simple, ¿no? Sin tanto recuteco todavía. Pero hay una serie de tablas que debemos tener en cuenta, especialmente las tablas que le vamos a hacer al final, de acuerdo con las normas tributarias y contables, ¿no? Bien. Primero, en forma previa, le debo indicar lo siguiente, ¿no? Que en contabilidad todo nos lleva a hacer algo relacionado con una tabla. Todo lo podemos convertir en tabla. Por ejemplo, los datos de la empresa va a estar de todas maneras en una tabla. Porque la empresa, ustedes saben que tiene una razón social, un RUC, un número de teléfono, tiene un domicilio, tiene una actividad que realiza, ¿no? Se relaciona con quién, clientes, proveedores, acreedores, tiene obligaciones de tipo tributario, de tipo contable, de tipo económico, de tipo financiero, y así podemos ir llenando, digamos, toda una tabla de una serie de datos. Es bueno, digamos, ir internalizando todo esto. Cuando uno quiere hacer una tabla, a veces pues cuando te dan los datos ya para hacerlo, ni modo, haces tus filas y columnas y ya está, ¿no? Pero hay que aprender, digamos, a establecer cuáles son los datos necesarios para hacer una tabla. Por ejemplo, si me dijeran que hago una tabla sobre los clientes de una empresa, tenemos ahí una serie de datos que podemos
tener en cuenta sobre los datos de un cliente, como por ejemplo, la razón social del cliente, el RUC del cliente, de repente el DNI del representante legal, el domicilio del cliente, los bienes que normalmente nos compra el cliente, las facturas que tenemos con el cliente, la boleta, los tickets que tenemos con el cliente. Y también, por ejemplo, si tenemos cuentas por cobrar del cliente, ¿no? Es posible que algunas cuentas lo tengamos en situación normal, otras en cobranza dudosa, otras provisionadas, otras ya incluso anuladas, una serie de datos que podemos tener del cliente. Hoy por hoy hay una fuerte política en relación de tener los datos, de clientes, proveedores, trabajadores, acreedores y distintos grupos de interés con los cuales se relaciona una empresa, ¿no? Porque eso ayuda a mantener la relación con estas personas, con estas empresas, ¿no? De modo, digamos, que podamos comunicarle, por ejemplo, si queremos venderle algo, si queremos comprarle algo, si queremos un crédito o cualquier otra situación que le competa a la empresa. Entonces, y así podemos lo mismo tomar con los proveedores, con los acreedores, podemos hacer tablas y más tablas, pero sabiendo, digamos, qué datos son necesarios o qué datos nos dan estos, estos agentes, ¿no? Hoy por hoy tenemos este temario, ¿no? Tablas de Excel, tabla de libros principales, tabla de libros auxiliares, tabla de los estados financieros, tabla de tributación. Como les acabo de indicar, en esta carrera contabilidad todo es tabla. Y esto que no hemos mencionado, por ejemplo, tabla de costos, tabla de, tabla de finanzas, ¿no? Tabla de auditoría, ¿no? En auditoría se lleva una serie, lo que le llamamos ahí las cédulas. ¿Qué cosa es una cédula? Es una tabla. Y entonces tenemos ahí una serie de tablas. Bueno, haremos algunos comentarios, no tan amplios por el tiempo que tenemos ahí, de cada una de las tablas que vamos a ir viendo, la importancia, gran importancia que tienen las tablas aquí, porque las tablas van a tener la data que necesitamos para el tratamiento contable, para el tratamiento tributario, para el tratamiento financiero, para el tratamiento económico, para cualquier otra utilización que le podamos dar. Pero hay que tener en cuenta también que no hay que hacer una tabla por hacerlo, sino tener en cuenta que estamos aquí en una carrera como la contabilidad, ¿no? Y en todo momento debemos estar viendo ahí qué principios contables, qué principios de contabilidad generalmente aceptados son aplicables a esa tabla, cualquiera que fuere. Debería pensar, por ejemplo, en el principio de ente. ¿Estará ahí el principio de ente o entidad? ¿Estará presente ahí el principio de periodo? ¿Estará presente el principio de moneda como un denominador? ¿Estará presente el principio del percibido, devengado, diferido, valuación al costo, u otro principio? Yo le aseguro que de todas maneras va a estar. Al menos las tablas referidas a contabilidad de todas maneras tienen eso. Pero cualquier tabla va a tener una cabecera, ¿no? Donde hay datos que se relacionan con esto, con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y claro, va a haber una serie de tablas relacionadas también con las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, cuando utilizamos un CARDEX, estamos hablando de la NIC 2, existencias, CARDEX, por el método promedio, por el método PEPS. Si queremos, también podemos aplicar otros métodos como el WEBS u otro, ¿no?
pero siempre estamos hablando ahí de tablas y tablas en el marco de las normas internacionales de información financiera. Y también, por ejemplo, podemos hablar de una tabla de depreciación de un activo, de dos activos, de tres, de cuatro, de cinco o de muchos activos. Va a haber casos en que vamos a tener una tabla tan extensa, con muchas filas y también varias columnas relacionadas con la depreciación de los activos fijos, o de repente con la amortización si son intangibles, de modo que en todo momento vamos a estar aplicando ahí las normas. Las tablas, especialmente las tablas contables, de hecho están ligadas a la doctrina contable. Nosotros primero partimos de la doctrina contable. Lo que acabo de indicar, principios, normas. ¿Qué cosa es doctrina contable? Y no podría ser una tabla si no me baso en la doctrina, ¿no? Porque para aplicar, digamos, un cártel, por ejemplo, con entradas, salidas, saldos, o para aplicar una tabla de depreciación con el valor bruto del activo, el periodo de uso que ha tenido, la tasa de depreciación y luego el cálculo de la depreciación propiamente dicha, lo estoy haciendo siguiendo la doctrina contable. Y no solamente la doctrina contable, sino también la doctrina tributaria, ¿no? Porque de hecho entra por ahí. Entonces, todo eso vamos a ir viendo en esta sesión de hoy. Quisiera que me confirme nuevamente, ¿qué tal me escucha, por favor? Hola. ¿Se escucha bien, profesor? Allá corto. Sigo, entonces, sigo. Le pregunto ahí porque estando aquí con pantalla completa no lo puedo ver. Esto hay que tener en cuenta, dice, la contabilidad no sería posible sin las tablas. Todo es tabla. Todos los libros son tablas, ¿no? Son tablas. Si nos vamos ahí al libro de caja, bancos, compras, ventas, inventarios, la planilla, los mismos estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. Son tablas, tablas y más tablas. Y algo más, ¿no? Incluso los estados financieros es una sumatoria de tablas. Porque para presentar un estado financiero voy a tomar datos de una tabla, de otra tabla, de otra y más. Y más tablas. Y al final, digamos, ya aparece el dato ahí en el estado financiero. Entonces, esta premisa que estamos colocando aquí, la contabilidad no sería posible, no sería tal sin las tablas. Y algo más. Estas tablas pueden ser manuales. Agarro mi lapicero, pum, pa, prum, y ya tengo mi tablita. Esta tabla podemos hacerlo en el Excel. Esta tabla podemos hacerlo en otros sistemas, ¿no? Access también trabaja con tablas. Incluso en Word podemos hacer tablas. O sea que, o los libros electrónicos aprobados por la SUNAT, por ejemplo, ¿qué cosas son? Tablas. En un software, ¿qué cosa encontramos? Tablas. O sea, las tablas son la base de todo este acontecer, ¿no? Pero no solamente en esta carrera de contabilidad, ¿no? En realidad en todas las carreras. Incluso en extremo nos vamos, por ejemplo, a una carrera de psicología. En psicología hay tablas, ¿no? Tablas del grado de conocimiento, el grado de comprensión, el grado de acondicionamiento de la persona, en medicina, tablas y más tablas. Todo, en todas las actividades son tablas. En cualquiera que fuera la actividad, siempre encontramos ahí una serie de tablas relacionadas con los datos referidos, digamos, a cada especialidad. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de
de tabla. En el primero estamos presentando ahí, fue una forma abreviada del plan contable, ¿no? Del plan contable. Y nosotros tenemos ahí, por ejemplo, varias columnas, ¿no? En la primera columna tenemos los estados financieros, dos estados financieros principales. El balance general o estado de situación financiera, ¿no? Y el otro, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Y cada uno, digamos, con sus elementos. El balance con su activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Y el estado de resultados con sus ingresos y gastos. Y al costado otra columna, que es una tabla, ¿no? Donde tenemos ahí las clases componentes de cada elemento, ¿no? Para el activo la clase 1, 2 y 3, para el pasivo la clase 4, para el patrimonio la clase 5. Eso a ustedes les han enseñado el primer ciclo, pero no debemos olvidarlo, porque siempre, digamos, vamos a estar identificando ahí o viendo los estados financieros, estos elementos. Incluso estos elementos lo hemos mencionado que son elementos del marco de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Y la clase correspondiente, entonces, por ejemplo, para gastos, la 6, 7 y también la 8 y 9, que también forma parte por ahí del estado de resultados cuando se cierra el ejercicio, etcétera, que por ahí lo iremos viendo más adelante, ¿no? Y al costado, por ejemplo, tenemos ahí, ¿cuál es en el fondo, digamos? En el fondo, ¿cómo se caracterizan las cuentas, ¿no? Por ejemplo, las cuentas de activo, por naturaleza, por naturaleza se cargan. La cuenta de activo por naturaleza se cargan. Pero en algún momento, claro, también van a disminuir porque se venden, se malogran, se regalan, ¿no? Y entonces siempre va a haber por ahí un cargo y un abono. Ahora, en las cuentas de pasivo y patrimonio, no debemos olvidarnos que estas cuentas aumentan abonándolas. Y más bien disminuyen cuando se carga. Igualmente ahí para los gastos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los gastos? Los gastos por naturaleza se cargan cuando aumentan y se abonan cuando disminuyen. En el caso de los ingresos podemos ver ahí que cuando aumentan tienen que abonarse y cuando disminuyen tienen que cargarse, ¿no? Entonces podemos ver ahí que si hacemos un resumen acá, a ver si tengo por acá la pluma, a ver, podemos encontrar que esta es cuenta del activo, ¿no? Esta cuenta del activo tiene la misma naturaleza que la cuenta de gastos. Y por su parte, la cuenta de pasivo tiene la misma naturaleza que los ingresos, que la cuenta de ingresos. Eso como para recordar. Al costado derecho, por ejemplo, tenemos acá una tabla, que ya estamos hablando ahí de un diario, digamos, simplificado, podríamos decir, donde se ha registrado, digamos, ahí solamente algunos datos principales. La cuenta, su nombre, el debe y el haber. Tabla. Ya está, como punto de partida, ¿no? Un ejemplo de tabla así simple para poner el código de una cuenta, el nombre de la cuenta, el momento que se carga y el momento que se abona.
Y así podemos incluso agregarle más datos, como vamos a ver luego, ¿no? Estamos partiendo ahí de lo más simple, ¿no? ¿Qué cosa tenemos acá? ¿Qué cosa tenemos acá? ¿Qué libro será este? ¿Qué libro será este? ¿Libro diario? Claro, es un libro diario, ¿no? Con más detallito por ahí, pero todavía incompleto, ¿no? Exacto, es un libro diario. Donde podemos tener, ahí tenemos, por ejemplo, miren, una columna para el mes de la operación, una columna para el día de la operación, otra columna aquí para el código de la cuenta, ¿no? El código de la cuenta respectiva, ¿no? Bueno, este código no comprende, digamos, no es de acuerdo al plan contable empresarial, sino más bien esto corresponde al código de- el código de los bancos, ¿no? O sea, es el plan contable bancario, mejor dicho. Y entonces luego tenemos aquí, a continuación, otra columna aquí relacionada con la cuenta y el detalle correspondiente, el número del folio del libro, por acá el debe o el cargo, el haber o el abono respectivo, ¿no? Y aquí nos hace referencia al costado derecho, extremo derecho, el número de fila, ¿no? El número de fila. Y así podemos tener una serie de asientos acá, ¿no? Este, por ejemplo, es un asiento clásico de un aporte capital, pero que no corresponde a nuestro plan. En nuestro plan sería de otra manera, que luego le vamos a decir, ¿no? Porque en realidad el aporte capital, en nuestro caso, se hace de tres maneras, ¿no? En todo caso, le reiteramos, ¿no? Miren, en el caso de nosotros vamos a poner aquí una línea separadora ahí, y vamos a, por ejemplo, acá, nosotros siempre cargamos aquí a la cuenta 14. La cuenta 14 con abono a la cuenta 52. 14 contra la 52. Y por ejemplo, si hay un aporte capital se me ocurre ahí un número, por decir 100. Ya está 100 ahí, ¿no? Ese es el asiento por el compromiso. Así se llama. El asiento por el compromiso. Cuando hacemos esto en el plan contable general empresarial, estamos presentando el compromiso que tiene el socio, el propietario, el accionista para con la empresa. Luego, inmediatamente de esto, viene este asiento. Se carga aquí a la cuenta 52 y se abona a la cuenta 50. E igualmente con los mismos importes, de 100 ahí. Bueno, con el mouse no se puede hacer tan perfecto esto. Ya en el Excel lo haremos más perfecto. Bien, ese es el segundo asiento, por la misma operación. Y luego, asumiendo que el aporte ha sido dinero, hacemos el siguiente. Cargo a la 10, como está arriba caja, para nosotros es 10 ahí, contra la cuenta 14. ¿Por cuánto? Por los 100. Y de esa manera se concreta, digamos, uno de los primeros asientos cuando una empresa se constituye, ¿no? Cuando se constituye y aporta de capital, ¿no? Se dan esos tres asientos, ¿no? Repito, este es por el compromiso, esto es para reflejar el capital, porque ahí aparece la cuenta 50 ya, y este es para concretar qué cosa ha aportado efectivamente el accionista, ¿no?
Cuando cargamos ahí en la cuenta 10, estamos diciendo que ha aportado dinero. Si hubiera aportado cuenta por cobrar, tendríamos que agregarle ahí la cuenta 12. Si hubiera aportado mercadería, tendríamos que ponerle ahí la cuenta 20. Si hubiera aportado activos fijos, tendríamos que ponerle la cuenta 33 y así sucesivamente. Ya eso va a depender de qué situación. Pero en términos de tablas, ahí entonces tenemos la tabla así para la fecha, el código, las cuentas, el cargo y el abono, y otros datos que puede contener el libro diario, como después vamos a ver de acuerdo con las normas. Esta es una forma abreviada de cómo uno puede llevar también su diario, ¿no? Ya el formato nos indica ahí, por ejemplo aquí, que este es un libro mayor. Este es un libro mayor. Pero yo le pregunto acá a ustedes, bueno, este es, obviamente es una tabla, ¿no? Ahí está marcada la tabla con columnas y filas correspondientes y que corresponde al libro mayor, como acabo de indicar, ¿no? Yo le pregunto acá, en esta tabla está presente el principio de ente. ¿Me contesta, por favor? Hola, hola. ¿Qué dicen? Bueno, aquí donde dice nombre de la empresa, bueno, tendríamos que poner el nombre de la empresa, obviamente. Por ejemplo, se me ocurre ahí XAC. XAC. Este nombre de la empresa hace referencia al principio de ente o entidad. Ya está, ahí está. Incluso también este RU que tenemos acá, hace referencia también ¿a quién? A un sujeto tributario, a un ente. Y bastaría, digamos, tener ese código para saber, digamos, que esto ya se refiere a un ente, ¿no? Ahora le pregunto yo lo siguiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el principio de la partida doble. ¿Me decía, por favor, repita? Al final sí, profesor. Claro, claro, ahí está el principio de la partida doble, ¿no? Están aquí los cargos, lo podemos ver aquí los cargos y el abono, ¿no? Cargo y abono. Basta que haya cargo y abono para que, digamos, ya se presente el principio de la partida doble, ¿no? Ahora ya esa igualdad ahí ya se ha dado por el cierre del libro, ¿no? Por el cierre del libro, ¿no? Bien, bien. Tenemos aquí un libro muy utilizado también por todas las empresas. Puede ser un banco, una compañía de seguros, una empresa de comercio, industria, servicios, una universidad pública, una universidad privada, cualquier tipo de entidad, cualquier tipo de entidad. Entonces, aquí tenemos ahí el libro de Caja y Banco. Cuando nos habla aquí, cuando nos habla aquí de este formato, atento ahí, cuando nos habla aquí del formato 1.1, nos está indicando que este es un libro oficial, que este es un libro aprobado. En este caso es algo medio curioso, ¿no? Porque este libro ha sido aprobado por la SUNAT, En realidad la SUNAT no debería aprobar los libros contables, ¿no? Debería ser la Dirección General de Contabilidad Pública, pero dado que esta entidad no se ha pronunciado al respecto, entonces la SUNAT, como le conviene, digamos, que la información que ellos requieren esté bien organizada, crearon una serie de formatos
Así le llaman, formato, ¿no? Una serie de formatos. Esto está en el marco de la resolución de SUNAT 234. Anoten que esa resolución es muy conocida y no debemos olvidarlo, está totalmente vigente, 234-2006. La resolución de SUNAT 234-2006, que al final lo vamos a ver ahí en sus principales aspectos. Esta resolución aprueba estos formatos: 1.1, 1.2, 1.3, formato 2, formato 3, 4 y así una serie de formatos relacionados todos con los libros contables. Entonces, este es el primer formato, justamente, este es el punto de partida. 1.1, libro de caja y banco. Detalle de movimiento de efectivo. Aquí solamente va el movimiento de efectivo. El formato 1.2 está relacionado con el movimiento de cuenta corriente, por si acaso. Y entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver ahí una serie de filas donde, de acuerdo con el documento, la fecha y todo, vamos a llenar estas columnas correspondientes. No debemos olvidarnos aquí las columnas que requiere, porque estos son los datos que son necesarios para entender las operaciones que se dan en este libro, ¿no? Como por ejemplo el número, dice aquí, el número de documento, ¿no? Número correlativo del registro o código único de operación. Requerimos ese número correlativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos libros son mensuales. Podrían ver acá, dice periodo, podría ser, ahorita por ejemplo le ponemos ahí el mes de enero, o se puede ir como con número 01, diagonal ahí 2022. Ya está. Ya estamos iniciando ahí nuestro libro. Y el RUC, si es una persona jurídica, ahí con 20 y completa ahí todos sus 11 dígitos. Y entonces aquí el número correlativo podemos poner, suponiendo, digamos, el primer registro, 01. El que sigue, 02 y así sucesivamente. Esta primera operación, por ejemplo, podría ser el 01 de enero. Simplemente se pone 01. ¿Por qué? Porque el mes ya está arriba. El mes ya está acá. 01, por ejemplo, aquí el día 10, suponiendo que sea así, por acá el día 20, etcétera, etcétera. La descripción, ¿qué cosa es? Podría ser por acá, por ejemplo, estamos hablando del efectivo, ¿no? Podría ser por acá un cobro, otro cobro, por acá un pago y así sucesivamente, porque acá vamos a encontrar eso, cobros y pagos. Eso es lo que debemos ir dándonos cuenta. En cada libro, ¿qué cosa va? Si se trata de movimiento efectivo, va a haber un momento en que vamos a cobrar o va a ingresar dinero. Y mayoritariamente va a haber pagos. Porque para este libro se parte, digamos, de un importe que tiene como saldo. Y entonces a partir de ahí se lleva a cabo una serie de pagos. Y entonces mayoritariamente acá no va a haber tanto cobro, ¿no? O en todo caso dependiendo de la empresa, ¿no? Va a haber pagos, mayoritariamente va a haber pagos. Otra cosa, ustedes saben que existe la ley de bancarización, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la ley de bancarización, los importes que las operaciones con sus importes correspondientes es de acuerdo con la ley de bancarización. Miren, en soles lo que está vigente a la fecha es 3.500. 3.500 soles o $1.000, ¿no? De esta cantidad hacia abajo, van a estar aquí en este libro. Van a estar, por ejemplo, acá con un cargo, por acá con otro cargo, por acá un abono, o por acá otro abono, y por acá otro abono. Siempre, digamos, van a ver, siempre que sea menor a esta cantidad. Los importes menores a 3.500 deben ir acá, directamente. Claro, eso siempre y cuando la empresa
que está aquí, aquí va a estar su razón social, por decir XAC, siempre y cuando la empresa cumpla pues con la ley de bancarización, ¿no? Porque hay empresas que no cumplen y entonces si no cumplen irá acá todos los cobros en efectivo que hace, así sea mayor o menor que esta cantidad. Pero en una empresa que cumple con la ley de bancarización, acá debería haber entonces solamente importes menores a 3.500 y los mayores a eso deben estar en otra, en este caso, en el libro de cuenta corriente, ¿no? Bien, bien, entonces, estamos detallando aquí los datos, el número correlativo, la fecha de la operación. En todo registro siempre es necesario, pues, poner la fecha, ¿no? La fecha de la operación, en qué fecha se dio. Y luego la descripción, qué cosa se trata. Aquí en este caso, como hemos dicho, cobro, pagos. Aquí mayoritariamente va a haber cobros y pagos. El código de la cuenta. ¿Por qué cuenta estoy cobrando, por ejemplo? Puede ser aquí la 12. Es la cuenta por la cual estoy cobrando. Por acá, asumiendo acá que estamos cobrando a un trabajador que le prestamos ahí y nos está pagando. Pago, por ejemplo, de repente estoy dando un adelanto de sueldo, 41. Estoy dando un adelanto a un proveedor, 42. De repente estoy amortizando una cantidad menor de 3.500 aquí de un préstamo, 45. Y entonces, de acuerdo con eso, cobros con sus cuentas, los pagos con sus cuentas respectivas. No vamos a poner aquí la cuenta 10, salvo que sea una operación relacionada con eso, sino a quién le estoy cobrando. Le estoy cobrando a un cliente acá. Le estoy cobrando aquí a un trabajador. ¿A quién le estoy pagando? A un trabajador, a un proveedor, a un acreedor, y así sucesivamente. Y acá irá pues los nombres correspondientes, ¿no? Los nombres correspondientes. Si es una contabilidad manual, tenemos que digitar, pues así como lo estoy haciendo yo en este caso, manualmente, ¿no? Cuando ya tengamos un Excel, si el Excel, digamos, todavía no tiene sus macros respectivas, tendré que digitar cuenta a cuenta. Pero una vez, digamos, que ya esté, digamos, configurado todo, simplemente yo digito el código y me aparece la cuenta y aparece la denominación y todo eso. Pero en los saldos y movimientos, ahí sí tengo que, de todas maneras, hacer el cargo correspondiente, ¿no? Y otro cargo y por acá los abonos respectivos, ¿no? Entonces, de esa manera. Y miren que este libro también se cierra, ¿no? Bueno, este libro va a tener tantas filas, ¿eh? Las columnas ahí terminan, pero filas van a tener muchas, porque acá puede haber muchas hojas correspondientes a un solo mes, o sea, muchos cobros y muchos pagos correspondientes a un solo mes. Y al final tiene que sumarse, ¿no? Incluso les cuento que acá, por ejemplo, no se ha considerado, porque lo de la SUNAT, pues no saben tanto de contabilidad, ¿no? Y entonces, realmente, cuando cerremos acá en el libro, desde el punto de vista contable, tenemos que generar aquí un subtotal. Acá generamos un subtotal. Y acá va a ir el saldo. Y luego viene el total. Suponiendo, miren, voy a suponer que, por ejemplo, acá hemos cobrado como 100. Hemos cobrado como 100. Hemos cobrado como 100 por acá. Y por acá hemos pagado como 80. Por lo tanto, mi saldo va a ser 20, ¿no? Y procedemos al balanceo, ¿no? O cierre, ¿no? Donde ya aparece ahí la partida doble completa, ¿no? Con su cargo de 100 y su abono de 100. Ya está. Pero, repito, esto hay que crearlo. Hay cosas, digamos, que
que la SUNAT no ha previsto, ¿no? Pero que ya en la práctica contable nosotros tenemos que hacerlo. Le decía entonces que número de filas, estas horizontales son las filas y las verticales son las columnas. En términos de filas puede haber muchas filas hacia abajo. Depende la empresa. Hay empresas que cobran muchas operaciones, incluso en un solo día. Imagínense en un mes. Tiene muchas operaciones ahí, ¿no? Ah, pero otra cosa, mire. Este es el formato oficial. Y en términos de columnas, esas son las que nos dice la SUNAT que debemos aplicar. Pero yo les pregunto a ustedes, si nosotros quisiéramos, ¿podríamos ponerle más datos ahí? Me contestan, por favor. ¿Qué dicen? A un libro oficial, ¿le podemos agregar más datos? No, No le escuché bien. Repita, por favor. no, profesor. ¿Sí o no? No le escucho bien, ¿eh? Sale montado, hay un ruido ahí de fondo. Bueno, para no dilatar, digamos, sí se le puede, digamos. O sea, estos son los datos mínimos. Los datos mínimos no podemos obviarlo, porque ese es lo que te pide. En este caso, la administración tributaria. Ah, les cuento otra cosa, ¿no? Estos son los libros que ha aprobado la administración tributaria. Y que como la Dirección General de Contabilidad Pública no ha dicho nada, se sobreentiende que también lo acepta. Por lo tanto, este libro vale tanto para la SUNAT como para la Dirección General de Contabilidad Pública. Y con eso estamos cumpliendo lo tributario y lo contable. Punto. Y le reitero nuevamente, un libro oficial tiene sus datos mínimos. Si uno quisiera, digamos, libremente agregar más datos, puede hacerlo, porque no estaría vulnerando nada. Más bien está respetando los datos mínimos y está agregando otros datos que para la empresa le son necesarios. Correcto. Muy bien, seguimos. Este es el libro de cuenta corriente. Este es el libro de cuenta corriente. Aquí no ha salido la cabecera, pero este es el formato, como ya le dije 1-2. Por acá vamos a poner, aquí arriba no se ve, el formato 1-2, cuenta corriente. Y es muy similar al anterior, con algunos datitos más, ¿no? Como por ejemplo aquí, el número correlativo, y ustedes verán que aquí está lleno. Esta es una operación, esta es otra, y así tenemos aquí, por ejemplo, 15 operaciones que se han dado, ¿no? Luego la fecha de la operación. Aquí data, digamos, del mes de septiembre. Del mes de septiembre, en este caso es 2014, ¿no? Pero para el ejemplo no hay ningún problema. Incluso, como les dije, si fuera el caso, no es necesario poner el mes y el año, porque en la parte superior del formato ya está el mes y el año. Pero a veces el sistema, cuando está, digamos, en Excel o está a través de un software, estos libros, ya te pone la fecha completa, ¿no? En cambio, cuando uno lo hace manualmente, bueno, solamente puede darse ese lujo de poner solamente el día, porque ya en la parte superior está el mes y el año. El medio de pago, este es importante acá. Ustedes habrán escuchado de los famosos medios de pago, ¿no? Tenemos varios medios de pago que están en unas tablas especiales, que justamente estas tablas son que están en la resolución 234/2006. Por eso le dije que anotaran esa resolución. En esa resolución tiene 12 tipos de tablas. 5, 10, 12. 12 tipos de tablas.
donde hay una serie de datos. Dentro de esos datos aparece este medio de pago. Este medio de pago hace referencia al medio de pago bancario, no a cualquier medio de pago, sino al que tiene que ver con el banco. Y entonces, por ejemplo, por eso tenemos acá, miren, acá tenemos desde un giro de cheque, un depósito en el banco, otro giro de cheque, depósito de otro banco, cheque por acá, cheque, depósito, y generalmente van a ver eso, cheque, depósito, giros también, giros, por acá depósito, y así van a ver, porque esos son los llamados medios de pago, ¿no? Lo que se relacionan con la cuenta bancaria, otra cosa también importante acá. Nosotros podemos recibir depósitos no solamente en nuestra cuenta corriente, sino en nuestra cuenta de ahorros también. Nosotros podemos pagar girando un cheque de nuestra cuenta corriente, que es lo más común, pero también podemos pagar de nuestra cuenta de ahorros. Hacemos un retiro y depositamos en la cuenta de un proveedor, de un acreedor. Pero, ojo, este libro está relacionado con cuentas corrientes, con la cuenta corriente. Si quisiéramos utilizar nuestra cuenta de ahorros, tendríamos que generar otro libro que no está creado por SUNAT y tampoco por la Dirección General de Contabilidad Pública, pero que lo podríamos crear siguiendo este formato, en forma similar. Simplemente ponerle, digamos, cuenta de ahorros. En vez de cuenta corriente, cuenta de ahorros. Otra cosa. Una empresa puede tener varias cuentas corrientes, ¿cierto? Una empresa puede tener varias cuentas corrientes y podría tener varios libros de cuenta corriente como este, para cada una de las cuentas, como pasa en las grandes empresas, ¿no? En las pequeñas y medianas empresas posiblemente no, porque siempre abrir una cuenta, mantenimiento y todo eso es un costo, pero en las grandes empresas no reparan en eso, ¿no? Y entonces tranquilamente, como tiene 10 cuentas corrientes, posiblemente tenga 10 libros relacionados con 10 libros de cuenta corriente como el que estamos viendo aquí al frente, ¿no? Tengan en cuenta ese detalle. Bien, por aquí ya dijimos el medio de pago, la descripción, como su nombre indica ahí, hay que decir en forma abreviada de qué se trata. Un depósito, el giro de un cheque, el giro de un giro bancario o cualquier operación relacionada ahí con la cuenta corriente. Por acá nos pide, por ejemplo, apellidos y nombres o razón social de quién es la persona, digamos, que está relacionada con la operación. Por ejemplo, aquí giro de cheque. Aquí se ha girado un cheque a esta empresa, Arcosur, que es un cliente. Por acá otro cheque a la misma empresa. Por acá se ha girado un cheque a una EPS, una empresa privada de salud, a otra empresa. Son los clientes, son los proveedores en este caso, ¿no? Son los proveedores. Pero también podría haber clientes que nos depositan, ¿no? Digamos, también podría haber. Bien, vamos a ver. Seguimos. El número de transacción. O sea, de acuerdo con el voucher, del banco, tendríamos que identificar ahí, o con el cheque, o con el giro. Tiene que haber algún documento que origine una transacción. Como este, por ejemplo, que hace referencia al cheque 001.
una papeleta de depósito. Este es un voucher de depósito. Otro cheque. Y generalmente lo que vamos a ver ahí, como ustedes podrán ver, son cheques. Cheque que nosotros giramos para pagar, pero también puede haber cheques que recibimos de los clientes. O puede haber, como dice acá, papeletas o voucher de depósitos también. Todo relacionado con, entonces, cargos y abonos, aumento de nuestra cuenta o reducción de nuestra cuenta. Otro dato, la cuenta asociada. ¿Con qué cuenta está relacionada cada una de estas operaciones? Por ejemplo, aquí podemos ver, está la 1041 relacionada ahí con esa cuenta, pero no necesariamente, aquí en este caso mayoritariamente tenemos 1041. Por ahí tenemos, por ejemplo, aquí también caja. Por acá también tenemos caja, ¿no? Pero también podría haber como, si nosotros quisiéramos utilizar otras cuentas, siempre que se relacione con la operación que hemos realizado, tendríamos que considerarla ahí, ¿no? Y la denominación es de acuerdo con el plan de cuentas correspondiente. Y luego, esta parte del cargo o movimiento deudor, el abono o movimiento acreedor, va a depender según sea el caso. Si estamos cobrando, deudor. Si estamos pagando, acreedor, ¿no? Por ejemplo, aquí, si vemos ahí, a grosso modo, todos los cheques son cheques que ha girado la empresa. O sea que de su cuenta ha girado un cheque para pagarle a sus proveedores. Y por eso aparece como abono. Igualmente, por ejemplo, acá podrán ver que en los totales no está, digamos, balanceado, cuadrado, como se acostumbra decir en contabilidad, no cuadra, no cuadra, porque le falta eso que le dije anteriormente. Tendría que haberse aquí utilizado, por decir, se me ocurre una columna acá para subtotal. Uy, se malogró esto. Por acá una subtotal. Una filita de subtotal. Luego, otra fila acá para el saldo. Y finalmente totalizamos ahí, como ya sabemos los contadores, ¿no? Pero eso no lo han previsto lo de la SUNAT, ¿no? Eso no lo han previsto. Aunque ya se deduce, digamos, que la diferencia es un saldo ahí, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero, por si acaso, nos tenemos que acostumbrar a lo que compete ahí lo que hacemos en contabilidad, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos otro libro, ¿no? Otro libro, registro de ventas, el famoso registro de ventas, ¿no? Y este es el formato, miren. Este es su número de formato también, 14.1. El formato 14.1. Siempre que nos tengamos que referir al formato 14.1, estamos hablando del registro de venta o ingreso. Igual como en los casos anteriores, este formato tiene datos mínimos que tenemos que respetarlo. Pero también podríamos agregarle otros datos aquí, si quisiéramos, ¿no? Si quisiéramos. Si se trata de un cliente, de repente le podemos poner el domicilio del cliente, el representante legal o persona con la cual nos relacionamos con el cliente. Incluso el tipo, me refiero, digamos, al tipo de bien que estamos vendiéndole al cliente, etcétera, también podría considerarse, ¿no? Dentro de los datos mínimos, en este caso, podemos ver ahí el periodo, el RUC, la razón social de la empresa. Son datos que van siempre en la cabecera del libro, ¿no? Luego ya venimos al cuerpo del libro y encontramos este número correlativo. Como ya lo hemos estado viendo, muy similar a los anteriores, es el número de operación. Operación 1, 2, 3, 4.
solamente 4 ventas están consideradas acá. Eso es para el ejemplo, ¿no? Una empresa como Totus, SAC, bueno, podrá atender muchas operaciones, ¿no? Pero para el ejemplo, ¿no? La fecha de emisión del comprobante de pago, ¿no? Fecha de emisión del comprobante de pago. Ahí está su fecha. Por acá la fecha de vencimiento cuando es al crédito, ¿no? Cuando es al crédito. Por ejemplo, acá no tenemos nada. Por acá tampoco quiere decir que es una operación que se ha realizado así sin plazo alguno, con cobro inmediato, ¿no? Luego, el tipo de tabla se refiere, digamos, aquí al tipo de bien que estamos comprando, ¿no? Esas tablas son las que vamos a revisar luego. Tipo de tabla y hace referencia a 10. ¿Qué estamos haciendo ahí? Este 01 se refiere a una venta, porque también acá puede haber devoluciones, acá puede haber donaciones, acá pueden haber retiros, ¿no? Puede haber, se considera como venta una serie de operaciones, ¿no? Consignación también. Pero el código 01 corresponde a una venta. Luego ya viene el comprobante de pago, como el número de serie, ¿no? El número de serie comprobante de pago. La factura de la boleta tiene su número de serie, ¿no? Y hay que recordar que el número de serie hace referencia al punto de venta. Una empresa puede tener un punto de venta, 2 puntos, 3 puntos o muchos puntos de venta. Como estas empresas grandes, por ejemplo, estas que reparten fideos, cerveza, gaseosas a nivel nacional, tienen miles de puntos de venta. Y puntos de venta fijos y puntos de venta itinerantes, como son los vehículos, camiones, ¿no? En los cuales venden. Acá vamos a la información del cliente. Información del cliente. Ustedes saben que el RUC también tiene un código. Para este caso, el código es 6. Cuando este número es el RUC, el código va a estar aquí 6. Cuando se trate de su DNI va a ser 1. Generalmente vamos a estar ahí, pero también hay otros códigos. Todo eso está, como dice acá, en una tabla. En una tabla. Y esas tablas están en la resolución, no se olviden, resolución 234/2006 de SUNAT, ¿no? Aquí la razón social, en el caso de personas jurídicas, los apellidos y nombres en el caso de personas naturales, ¿no? Y luego ya aparece aquí la base imponible. Bueno, aquí hay varios datos ahí. Por lo general, ya depende del tipo de operaciones que se lleve a cabo para considerarla, porque hay operaciones gravadas, exoneradas, inafectas, y entonces dependiendo de cada caso vamos a utilizar la columna correspondiente. Cuando dice aquí, cuando es una operación gravada como este caso, utilizamos esta columna, base imponible de la operación gravada, ¿no? El IGB correspondiente y el total del importe. Y se acabó. En forma muy similar, vamos a encontrar ahí el registro de compra, ¿no? Bueno, aquí tenemos un formato de registro de compras abreviado, que está tan abreviado que no tiene ni la razón social, pero por ahí tiene que estar de todas maneras la razón social, para nuestro caso el RUC, ¿no? Siempre, digamos, debe estar por ahí en la cabecera del libro, ¿no? Y luego ya el mes al cual que corresponde y el año respectivo, ¿no? Y datos como estos, ¿no? Datos como estos, el día de la operación, el tipo de operación que estamos haciendo, o el tipo de documento, en todo caso que estamos, luego la serie del documento, serie, el número correspondiente, el RUC del proveedor,
la razón social del proveedor, y luego aquí en el registro de compras, formato oficial 8.1, vamos a encontrar ahí una serie de datos. Por eso digo que aquí está abreviado, ¿no? Aquí está abreviado. Esto, digamos, esto por ahí es para la base imponible, en caso de operaciones grabadas. Y acá está el IGB correspondiente y el total. Pero también hay operaciones no grabadas. Hay operaciones exoneradas, ¿no? Y hay una serie de columnas ahí que, según el caso, se van a utilizar, ¿no? Ya cuando uno está trabajando en una empresa, ya sabe, digamos, qué tipo de operaciones lleva a cabo, y entonces ya se acostumbra, digamos, a utilizar una u otra columna según el caso, ¿no? Pero repito, este es, como dice acá, el formato 8, pero no está completo, está ahí abreviado, ¿no? Está abreviado, ¿no? Por aquí nos hace referencia ahí a la ubicación de los datos respectivos, ¿no? Y ya es algo que yo ya indiqué ahí, ¿no? Otro de los formatos y que tienen tablas y más tablas, miren acá, cada uno de estos, acá, esta es una columna, ¿no? Otra columna, 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 y más columna, ¿no? Y otra columna, y otra columna, y así. Y estas no son otra cosa que filas, ¿no? Filas y más filas, ¿no? Y entonces, esta es una tabla. Estamos hablando ahí del PDT 0621, ¿no? 0621, que tiene pues una serie de filas y columnas en las cuales debemos declarar las compras y ventas, o las ventas y las compras que ha tenido una empresa, ¿no? En esta presentación solamente está la venta, ¿no? Si se trata de venta grabada, como en este caso, por ejemplo, tenemos ahí los 100.000 que se han registrado y el sistema inmediatamente te da el IGB respectivo, ¿no? Pero aquí falta este PET tiene como cinco páginas, ¿no? Porque te pide varios datos, ¿no? Pero el asunto es que he de mostrarles a ustedes y en todo caso recordarles a ustedes que todo lo que hacemos desde el punto de vista contable, o desde el punto de vista tributario, o desde el punto de vista financiero, o del punto o de otro punto de vista, como de costos, como de auditoría, siempre estamos utilizando tablas y más tablas, ¿no? Aquí tenemos la PLAME, ¿no? También un resumen de la PLAME. Esta PLAME también es bastante frondosa, una serie de datos que tenemos que llenar cuando corresponda, ¿no? Igualmente, columnas y filas, tablas y más tablas que en este caso ya han sido, que forman parte de un software especializado, como es esta planilla mensual electrónica de SUNAT, ¿no? Y que tenemos que llenar por los trabajadores que tenga la empresa, ¿no? Y los trabajadores que son de quinta categoría, que son los dependientes, y también acá van los trabajadores de cuarta categoría, ¿no? Como podemos ver acá, miren, en esta pestaña, teníamos que abrir esta pestaña para registrar a los trabajadores de cuarta categoría, ¿no? Y posiblemente también la empresa pueda tener trabajadores tercerizados, ¿no? Es decir, trabajadores que realmente pertenecen a otra empresa, pero que ocasionalmente están prestando servicios para nosotros, ¿no? El personal en formación, para el caso de ustedes, por ejemplo, que hacen prácticas, ¿no? Si tenemos practicantes en una empresa, tendríamos que abrir esta columna y ahí registrar los datos que nos piden para completar la planilla. Es muy posible que en algunos casos la empresa tenga trabajadores pensionistas, ¿no? Y aquí vamos a registrar los datos del pensionista. Y el resto ya son trabajadores normales. El trabajador, digamos, normal, el que no es pensionista, no está en formación, no es tercerizado, ni es de cuarta, va a ir acá. Todo lo de quinta categoría, ¿no?
todos los trabajadores considerados como quinta categoría, o sea, trabajadores dependientes con contrato de trabajo van a ir en esto. Como podemos ver, esta es la pestaña que está activada aquí en esta presentación y podemos ver aquí el tipo de documento del trabajador. Por ejemplo, S01 hace referencia a su DNI, este es el número de DNI y así, todos están ahí con su DNI y su número correspondiente. Por aquí los apellidos y nombre del trabajador, los días que ha laborado. En este caso todo dice 31, pero va a haber otro caso donde algunos trabajadores tienen menos días que el mes completo, ¿no? Y entonces de acuerdo con eso le han asignado su sueldo respectivo, ¿no? Y ahí están las columnas correspondientes ahí. Para este caso, por ejemplo, no tiene ningún descuento. El aporte del trabajador aquí por pensiones, y luego el neto a pagar. Este es el aporte del empleador, que debe referirse al Seguro Social de Salud, que es el 9% de estos 825. Y esto de acá debe ser nada más ni nada menos que el 13% de estos 825. Claro, si se trata de ONP, porque si se trata de AFP ya tiene otro tratamiento, que también está establecido para estos casos, ¿no? En todo caso, en esta parte, esta columna presenta el resumen ya. Presenta el resumen. Los datos de la AFP ya están calculados aparte. Bien, seguimos. Entonces, ahí tenemos otro modelo de tabla con filas y columnas diversas para cumplir las obligaciones tributarias. La famosa hoja de trabajo, ¿no? La famosa hoja de trabajo, ¿no? La famosa hoja de trabajo, también llamado balance de comprobación, como podemos verlo acá, que se refiere aquí a una determinada empresa, balance de comprobación, ¿no? Igualmente, una tabla de tablas, ¿no? Una tabla de tablas, porque en realidad esta tabla jala los datos de otras tablas, como por ejemplo, el código de la cuenta, lo jala, digamos, del plan de cuentas. Las cuentas, los nombres de las cuentas, igualmente lo jala ahí del plan de cuentas, ¿no? Pero esto lo trae del libro mayor, ¿no? Ahí está bien clarito, ¿no? Esto lo trae del libro mayor, con sus cargos y abonos y cuya característica es que sumen igual en la parte inferior, ¿no? Igualmente, luego ya en la tabla se establecen los saldos. Según el caso, si el debe es mayor que el haber, vamos a tener saldo deudor. Si el haber, como en este caso, es mayor que el debe, vamos a tener saldo acreedor. Y así sucesivamente. O más nítidamente acá, por ejemplo. Acá tenemos acá tenemos un abono y acá un cargo en una cuenta. Y podemos ver que al tener en el haber un importe mayor, nos arroja pues un saldo acreedor. De forma que también igual en la parte inferior tenemos ahí las sumas iguales. Luego, muy conocido esta columna de los ajustes, ¿no? Muy conocida esta columna de los ajustes, donde se hacen ahí dos asientos. Esto de acá corresponde a un asiento. Un cargo a la cuenta 61 contra la 69. Y este es otro asiento que corresponde un cargo a la 79 contra la cuenta del elemento 9. En este caso a la cuenta 94-95. ¿Eso se hace para qué? Para saldar justamente las cuentas respectivas. Y a continuación tenemos acá, yo no sé por qué le llaman inventario esto, en realidad aquí debería estar el estado, porque estos datos forman parte del estado de situación financiera.
pero es una vieja costumbre de llamarle inventario. Pero ahí esta data, aquí están la cuenta de elementos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, que son las clases de cuentas que corresponden al estado de situación financiera, ¿no? Por acá al otro lado tenemos aquí el elemento 6, acá, todo esto es el elemento 6, por acá el elemento 7, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Y luego en el otro lado tenemos por acá el elemento 7 por acá, el elemento 7, y por acá el elemento 9, ¿no? El estado de ganancias y pérdida por función, el elemento 9, ¿no? Más la 69, ¿no? 69 y el elemento 9. Eso no sé si lo habrán visto, pero nosotros lo vamos a ver ahí más adelante. Por ahora estamos mostrando, además que por ahora estamos mostrando que esta hoja de trabajo hace referencia a la utilización de tablas con una serie de filas y con una serie de columnas, ¿no? ¿Podría tener más columnas? Sí. ¿Podría tener muchas filas? Sí. Hay, por ejemplo, en este caso está mayorizado a nivel de 2 dígitos nada más, pero normalmente en las grandes empresas mayorizamos a nivel de más de 5 dígitos, porque la contabilidad debe llevarse como mínimo a 5 dígitos, como mínimo a 5 dígitos. Pero hay empresas que tienen 6, 7, 8, 9, 10 dígitos, como los bancos, por ejemplo, 10 dígitos, como el mismo Estado tiene, digamos, su plan de cuentas a 10 dígitos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor, o algún comentario. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Profesor, Adelante. también he visto que le ponen 2 columnas más del debe y haber, pero no, claro, sí, pero con el nombre de transferencias. ¿O es lo mismo que ajustes? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, transferencias. Más conocido, digamos, como transferencias, ¿no? Sí, así es. Ya, profesor. Porque había visto que algunos lo ponían distinto y entonces me confundía porque veía que las cuentas se trabajaban de igual manera. Sí, 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 es muy buena tu intervención para aclarar ahí. Algunos le llaman ajustes, otros le llaman transferencias, pero generalmente se hace esos 2 asientos ahí, no más, no más, esos 2 asientos que está indicado ahí, ¿no? Ahora, ¿eso se hace en qué momento? Bueno, en el momento del cierre del ejercicio, ¿no? Cuando se va a cerrar, ¿no? Cuando se va a cerrar. Y ahí les adelanto, por ejemplo, cuando cerramos, esto es lo que se hace primero. Eso va al diario, cerramos. Segundo, cerramos con esto de acá. 2, con esto de acá. Con eso. Y 3, con esta con esta de activo y pasivo. Esto es lo que es el famoso asiento de cierre. Así va. Así se cierra al final del ejercicio en el libro diario, ¿no? Y eso hace que se modifique el libro mayor, ¿eh? Porque al momento de cerrar, vamos a hacer más asientos, como estamos viendo, ¿no? Porque cuando hablo de este 1, estoy hablando que voy a cargar a la cuenta 6.1, como vemos ahí, y estoy abonando a la cuenta 6.9. Estoy cargando aquí a la cuenta 7.9 y estoy abonando aquí, perdón, a la 94.95. Acá también estoy cargando, aquí estoy hablando también. Estoy hablando de eso. Aquí voy a cargar a la cuenta de ingresos. Cargo a ingresos.
y abono a gastos. De esa manera, digamos, se salda, desaparecen los ingresos y desaparecen los gastos. Acá, ¿qué voy a hacer? Al revés, ¿cómo está, no? Voy a cargar y voy a abonar. ¿A qué cargo? Cargo a la cuenta del pasivo y patrimonio. Cargo aquí, pasivo y patrimonio. Y abono acá a la cuenta del activo. Esto es un tema, digamos, de cierre de las cuentas, ¿no? Y algo más que hay que tener en cuenta. Estas cuentas que tienen estos saldos, estas cuentas de gastos, de ingresos y gastos que tienen estos saldos, al final del ejercicio, al saldarse, mueren, desaparecen. Hasta ahí llegaron, desaparecen. Pero estas de acá no. Estas no. Estas, si bien es cierto, se saldan. Pero solamente se saldan por un artificio contable para cerrar las operaciones. Pero al siguiente ejercicio tenemos que reaperturar eso. Y entonces, eso que antes abonamos, ahora lo cargamos al inicio de un nuevo ejercicio, como se está haciendo estos días. Y eso que antes abonamos, ahora lo cargamos, y eso que lo cargamos antes, ahora lo abonamos. Y con eso otra vez comienzan. Por eso se dice que el estado de situación financiera o balance general lleva la historia de una empresa, ¿no? Porque estas cuentas se van acumulando. Si una empresa tiene 200 años, esas cuentas vienen desde el año 1 hasta el año 200. Se han ido acumulando, sumando, restando, ahí se han ido moviendo. A diferencia de la cuenta de resultados que, como acabo de indicar, que cada ejercicio aparecen y desaparecen. Bien. Otra forma de ver una tabla aquí, ¿no? Con una hoja de trabajo, ¿no? Por acá estamos hablando aquí de los estados financieros. Igualmente, ¿qué cosas son estas tablas, no? Porque miren, acá tenemos una tabla, ahí tenemos, una columna. Incluso, miren, por acá, miren, esto de acá, este numerito que está ahí por ahí, es una columna. Ahí, una columna. Ahí tenemos una columna. Acá tenemos entonces, acá tenemos una columna, acá tenemos 2 columnas, acá tenemos 3 columnas, por acá tenemos 4 columnas con esto, otra vez acá con esto, ese numerito son las notas a los estados financieros. Como podemos ver ahí, no lo han puesto en una columna ahí, pero debería ir ahí derechito en una columna. Entonces tenemos ahí columna 5 y finalmente columna 6. Incluso, por ejemplo, aquí está presentando a un solo año. Y si lo presenta de forma comparativa, tendría que ver acá otra columna. Y acá también otra columna para el año comparativo. Ya eso depende. En este caso está presentando solamente de un año. Y lógicamente tenemos ahí las filas correspondientes, ¿no? Tenemos ahí desde acá arriba, ¿no? Una primera fila con la razón social de la empresa, una segunda fila con el nombre del estado financiero, otra fila con la fecha o periodo, principio de periodo. Aquí la moneda como un denominador, miren, ahí está, otra fila. Y luego otra fila acá para el activo, los elementos que encabezan ahí, y luego otra fila por acá, y otra, y siguen las filas y más filas. Nos podemos dar cuenta nuevamente, reitero aquí, que la contabilidad sin las tablas no es nada, no existe, no lo entenderíamos, ¿no?
Sin tablas no lo entenderíamos. Todo esto, digamos, a renglón seguido, no lo entendemos. Tenemos que entenderlo con sus tablas. Y además, algo bien importante, lo debemos entender con sus tablas y sus importes, su moneda como un denominador, porque sin eso tampoco podemos entenderlo, ¿no? El estado de resultados, igualmente ahí, una tabla ahí con sus datos, su venta, su costo de venta, su utilidad bruta y todos los componentes correspondientes, ¿no? Aun cuando por ahí pues falta la razón social, bueno, en la tabla no estaba ahí, pero todo tiene que tener su razón social. Por acá el año, a qué año pertenece esto, ¿no? Y otros datos que fueran necesarios, ¿no? Siempre debe haber una cabecera, ¿no? Una cabecera de toda tabla, ¿no? Para saber de qué se trata, ¿no? Y luego de la cabecera ya viene el cuerpo del documento, como en este caso el estado de resultados, con sus ventas, su costo, sus gastos y todos los datos que competen. Ya los datos que competen es cuestión de analizarlos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Mire, algo más. ¿Esto de dónde viene? Asumiendo que que estamos ahí a fin de año, del año 2000, estamos al final del año 2021. Terminó el 2021, se fue. Y aquí tengo el dato de las ventas. Estos datos que vengo acá es la sumatoria de una serie de tablas. ¿Tablas? ¿Qué tabla, profe? ¿Qué tablas? Bueno, el registro de venta de cada mes. Ahí va a estar el registro de venta de cada mes. Acá, tabla, el costo igualmente de cada mes. Y esa tabla está ¿dónde? En el libro mayor, ¿no? De ahí hemos traído eso. Igualmente, estos gastos de distribución, ¿no? Estos gastos de distribución, que le puede llamar cuenta 94, 95, esto igualmente proviene del libro mayor, que es una tabla. Y esta amortización proviene sí de tablas. La amortización en este caso corresponde a la pérdida de valor de los intangibles y la depreciación es la pérdida de valor de los activos fijos, ¿no es cierto? Y proviene, digamos, del libro mayor, pero también de unas tablas especiales, como lo mencioné al inicio, de dónde se originan. Y los gastos financieros igual, ¿no? Ustedes habrán escuchado de la tabla de, ¿cómo le llaman? Tabla de servicio de la deuda. Tabla de servicio de la deuda. Y entonces en la tabla de servicio de la deuda están los gastos financieros o intereses de un préstamo. Y entonces ahí van a estar los intereses que hemos pagado y los que están pendientes de pago. Y que puede ser una tabla tan pequeña o tan grande, digamos, que contenga todos los datos respectivos. Igualmente, este impuesto, por ejemplo, miren, este impuesto, si bien es cierto, lo podemos calcular aquí aplicando una tasa, pero esto en la práctica se trabaja también aparte en una tabla, ¿no? En una tabla donde uno tenga, digamos, todos los elementos para demostrar que ese es el impuesto que realmente le corresponde a la empresa, ¿no? Y entonces esa sumatoria de tablas hace que finalmente tengamos esta tabla, resumen, ¿no? El estado de resultados, ¿no? Por eso había un autor, ¿no? Ferrer, que es un autor que dice que los estados financieros son cuadros esquematizados. Cuadros. Este es un cuadro, ¿no? Y un cuadro tiene filas y columnas, ¿no? Cuadros esquematizados con determinadas operaciones de una empresa. En este caso, las ventas, los costos, los gastos de la empresa, ¿no? Muy bien. Otra forma de ver el estado de resultados ahí, también acá, por ejemplo, podemos ver, mire, aquí, hablando de columnas. Acá esto forma una columna. Ahí es una columna. Esto de acá estamos hablando de otra columna. Ahí. Acá estamos hablando de otra columna.
¿cierto? Y finalmente esta columna final. ¿Todo para qué? Para presentar adecuadamente la información del estado de resultados, ¿no? Sus columnas, sus filas ahí, con los datos que nos pide la administración tributaria, las normas internacionales de información financiera, ¿no? Todo de acuerdo con las normas correspondientes, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio neto. Igualmente podemos ver ahí, primero las columnas. Aquí vamos a encontrar todas las cuentas de patrimonio, ¿no? Las cuentas 50. Por acá la cuenta 58, reservas, 57, excedente, ¿no? También seguimos con luego aportaciones, por acá ajustes, subvenciones, total. Y aun cuando aquí veo que falta aquí el resultado, ¿no? Se supone que esto finalmente va a ser el resultado acumulado, ¿no? Y por acá, por ejemplo, tenemos aquí los datos de un periodo que son hasta acá y los datos de un siguiente periodo, lo que quiere decir que lo estamos presentando de forma comparativa, en forma vertical, pero en forma comparativa. En otros casos hemos visto que se puede también presentar en forma horizontal comparativamente. En este estado, pues el modelo que tiene siempre se presenta así de esta manera, comparativo pero en forma vertical. Ya dije por acá un año, por acá un año y por acá el siguiente, ¿no? Así es. El estado de flujo efectivo, un estado también de mucha aplicación en el área contable. Igualmente ahí faltaría su encabezamiento ahí, completar algunos datos, pero tenemos ahí todos los componentes que corresponden, por ejemplo, las actividades de operación, actividad de inversión, actividad de financiamiento, y luego, al final, el aumento o disminución que ha habido durante un periodo. ¿Qué cosas van a ver acá? Miren, esto se llama estado de flujo efectivo. Y cuando se habla de efectivo, hablamos de qué? De cobros y pagos. Esta es una C. Cobros y pagos. Por acá, ¿qué cosa va a haber? Cobros y pagos. Abajo, ¿qué cosa va a haber? Cobros y pagos. Porque es eso lo que se da acá. Uy, no quiere trabajar ya. Esto, cobros y pagos. Siempre va a haber cobros y pagos. Esta es la resolución que le mencioné hace un momento, que ahorita vamos a verlo ligeramente, porque estamos ahí casi sobre la hora. Esta es la referencia. Vamos a ver si, bueno, por acá lo tenemos la resolución. A ver un ratito. O mejor con mayor entendimiento, mañana vemos esa resolución, ¿no? Con mayor entendimiento, porque ahorita ya nos va ganando la hora, ¿no? Ya estamos ahí a minutos. No sé, mientras tanto conversamos por aquí con ustedes. Mientras tanto conversamos con ustedes, a ver, vamos a ver. ¿A quién tenemos acá? Bueno, tenemos ahí Alison, Benjamín, Betsabe, Carmen Rosa, Francis Enrique, Ivana, José Caleb, Lili, Luis, Daniel. Me avisan si alguien tiene algún problema para entrar o que estando matriculado no puede entrar. Me avisan para corregir eso. Tenemos también a Luis Daniel, Magali, Maita, ¿no? Maita también ahí, Nicole, Richard, Rocío, Cheryl, Tom, Jocelyn, ¿no? Jocelyn. Y aquí hay una persona que está abajo que por error, una alumna me dijeron que agrégueme ahí, yo creía que era de acá. Esta alumna que está en la parte inferior, Yaye, es del octavo ciclo, ¿no? Esta otra alumna también al día del octavo ciclo, ¿no?
Trejo, no sé quién será. Bahía, tampoco no sé. Pero bien, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes creen que podríamos entender la contabilidad sin las tablas? ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen que podríamos entender la contabilidad sin las tablas? ¿Me dicen algo, por favor, ahí? Hola. No, profesor, no se puede entender sin tablas. Correcto, ese es un buen punto de vista. De forma que las tablas podríamos asociarlo, digamos, al tratamiento contable, ¿no? O sea, no puede haber, digamos, tratamiento contable si no utilizamos la tabla correspondiente. Ahora, ¿qué me dicen? ¿De qué tablas, cómo podríamos clasificar las tablas? ¿Alguna forma de clasificar me pueden indicar ustedes? Algo que se les ocurra, porque yo no he hablado de clasificación, ¿no? Pero por ahí se puede deducir algo, ¿no? ¿Puede ser simple y compuesta, profesor? Claro, eso es una forma de decir, ¿no? Hay tablas así muy simples, con poco detalle, ¿no? Y algunas, digamos, compuestas o complejas, digamos, ¿no? Más complejas, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? Pero también podemos decir tabla de libros auxiliares, tabla de libros principales, tabla de estados financieros, ¿correcto? Para la contabilidad, ¿no? O en términos del Excel, por ejemplo, podemos hablar de tablas simples y tablas dinámicas, de las cuales vamos a ir desarrollando luego, ¿no? Ahora, yo le pregunto a él, estas tablas contables que hemos estado revisando, de libros auxiliares, de libros principales, de estados financieros, ¿qué datos mínimos debe llevar en la cabecera? Debería llevar el RUC, razón social. Exacto, exacto, ¿no? La razón social, el RUC, de cajón tiene que ir esos datos, porque si no, no sabemos, digamos, a qué se refiere, ¿no? Nadie podía entender, por más perfecta que esté una tabla, si no está, digamos, la razón social, el RUC correspondiente y algo más, el periodo, por ejemplo, ¿no? Y algo más, el título de la tabla, ¿a qué se refiere, ¿no? Entonces, por ahí, esos 4 datos ya lo internalizamos y lo tenemos en cuenta. Repito, razón social, RUC, periodo y el título de la tabla. El título puede ser el movimiento efectivo, por ejemplo, que por ahí lo hemos estado comentando, la cuenta corriente, el libro diario, el libro mayor, el estado de situación financiera, el estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujo efectivo, estado de resultados, cualquiera, digamos, la tabla. Pero no se podría entender, digamos, una tabla por más pintadita, por más adornos, por más filtros, por más macros que le podamos poner si no lo presentamos así, de esa manera. Es como nosotros, ¿no? Que siempre estamos con un nombre, con un DNI, ¿no? Con un tipo de sangre, ¿no? Con una huella, ¿no? Con un tipo de huella. Y eso marca la pauta, ¿no? Marca la pauta. Con eso nos identificamos, ¿no? Entonces, las tablas son algo así, ¿no? Ahora, entre los varios datos que puede tener una tabla, ya internos en el cuerpo, ya no en la cabecera, en el cuerpo de la tabla, ¿qué datos se podrían considerar? Al menos te mencioné unos 4 o 5, por favor. Que me dicen Ramos Pérez, Más, Camones, Díaz Vega, Enrique Barrientos, Enrique Hernández, Madueño, Díaz Vega,
más dueño. Lezama, ¿qué dice Lezama? Más Locatelli. ¿Qué datos consideramos ahí? No me digan que se olvidaron ya. Bueno, para ir cerrando, recordemos que ahí hemos considerado el número de operación, ¿no? El número correlativo, ¿no? Y lo hemos marcado, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El número correlativo, ¿no? Y lógicamente el tipo de comprobante, el número de comprobante, la razón social de nuestro cliente, de nuestro proveedor, el RUC de nuestro cliente, de nuestro proveedor, ¿no? Y luego el tipo de documento de la operación, ¿no? El tipo de documento de la operación, incluso el código, ¿no? El código de documento de la operación, 01, factura, el número de serie de la factura, 001, número correlativo, 500 por decir, ¿no? Y luego, si se trata, digamos, de venta, la base imponible, el tributo, el total y así sucesivamente. Igual para compras, ¿no? Un tanto diferente para los otros libros, ¿no? Pero hay datos, digamos, que son reiterativos, ¿no? Reiterativos y que identifica, digamos, lo que debe contener una tabla, ¿no? Ahora, ¿en qué tablas que hemos visto se cumple el principio de la partida doble? ¿En qué tabla de las que hemos visto se cumple el principio de la partida doble? Hola. Puede ser en el partido, en el libro diario, el mayor, también en el libro de caja y bancos. En esas tablas. Claro, exacto, correcto. Oye, te felicito, está bien, bien conectado a la clase de Zavala, ¿no? Zavala Arias. Sí, profesor. Richard Brandon Zavala Arias. Gracias. Igualmente con la delegada que ha estado participando ahí y ahí está levantando la manito. Adelante, Carmen Rosa. Sí, profesor, también estoy de acuerdo con la opinión de mi compañero. ¿Pero qué dijo? Ya me olvidé. Libro diario, libro mayor, de caja y bancos. Y la situación Correcto. financiera también se cumple en la partida doble, tanto en los activos, que es Exacto. igual al pasivo y el patrimonio. En el balance de Exacto. comprobación también. Exacto. Incluso en el estado de resultados, ¿no? Porque los ingresos siempre va a ser igual a los a su contrapartida de los gastos, también se da ahí, ¿eh? Muy bien, bien, bien. Les agradezco ahí por su participación. Ya de la próxima clase ya entraremos ahí al uso del Excel. Ahora solamente ha sido un repaso ahí de esto de los libros. Por favor, repasen ahí esta resolución 234, la resolución 234 del Consejo Normativo de Contabilidad. Les indico ahí como digamos, no tarea formal, sino es una tarea, digamos, informal, porque si leemos ahí vamos a tener, a tener más elementos para participar, para contestar y todo eso. Bien, ¿hay algún otro comentario, alguna petición, algo especial? Sí, profesor, una compañera, por no sé si estás, me estuvo diciendo que para que le agregue, creo que ya se fue, o su internet, no sé. Le dije que ya ingresó al grupo ya, pero no me ha enviado todavía sus datos. Le dije que le envíe sus datos y su código para que le agregue al team, al WhatsApp. Claro, lo envías por favor al WhatsApp, envíame los datos y yo Sí, inmediatamente lo hago, ¿ya? No hay ningún problema. ya, Bueno, profesor, sí, gracias. gracias a usted, delegada. Y también, digamos, para usted y para todos, si hubiera quedado algo por ahí de lo que hemos hecho, me pregunta por el WhatsApp y también por ahí contestamos. Nosotros estamos por ahí siempre chequeando las cosas. Gracias, buen día. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas Luego. gracias.